segunda parte, vamos a hablar acerca de la hipertensión pulmonar persistente y de la hernia diafragmática. Ciertamente me he extendido un poco más en la displasia broncopulmonar porque es la complicación más frecuente dentro de las unidades. Y por supuesto, tanto el síndrome de aspiración de meconio como la hipertensión pulmonar persistente y la hernia diafragmática son no complicaciones, son patologías que se pueden presentar, tienen un porcentaje, una incidencia, y es necesario además también saber cómo trabajar con estos casos, saber qué hacer, cómo evidenciarlos, cómo detectarlos, ¿no? Eso puede ayudar mucho en la evolución propia de cada uno de estos casos. Me parece que la señorita Kelly Calderón en perdón, el joven Eduardo está enviando ya a través del chat su link de asistencia. No dejen, por favor, de llenar el formato. Bien, vamos a empezar con la asistencia respiratoria en hipertensión pulmonar persistente, ¿sí? Esta hipertensión pulmonar persistente se produce o no se produce, donde se produce la disminución fisiológica por parto de la resistencia vascular pulmonar fetal, por tanto, el descenso de la presión arterial pulmonar. ¿De acuerdo? Se mantiene superior a la sistémica, produciéndose un cortocircuito de derecha a izquierda. Y esto es a través del foramen oval o de la persistencia del ductus que origina una hipoxemia sistémica. Afecta esta hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, especialmente a niños pretérminos y a términos con una incidencia de 0,6 al 2 por mil nacidos vivos, suponiendo que es la causa principal de muerte en recién nacidos de pesos superiores a 1 kilo al nacimiento. Dentro de la etiopatiogenia tenemos algunas causas de tipo funcional, como por ejemplo la hipotermia, la hipoglicemia, la asfixia perinatal, la neumonía, el síndrome de aspiración meconial, y acá tenemos la hipotermia, la hipoglicemia, la asfixia perinatal, las neumonías, el síndrome de aspiración meconial, el síndrome de hiperviscosidad, la hipoxia o la acidosis grave también pueden llegar a producir vasoconstricción pulmonar mediante la liberación de agentes vasoactivos locales. Pero además también tenemos factores anatómicos. Estos factores anatómicos, como ser la disminución en el número de arteriolas pulmonares, como por ejemplo en la hernia diafragmática congénita, en la hipoplasia pulmonar, la displasia alveolocapilar congénita o el engrosamiento del músculo liso de las arteriolas, la insuficiencia placentaria, la hipoxia crónica fetal, también son factores considerados importantes, ¿no?, dentro de la etiología que puede causar estas hipertensiones. La manifestación clínica y diagnóstico, bueno, respecto a ello mencionaremos que la sintomatología es poco específica y se sospecha cuando el grado de hipoxemia es desproporcionada en relación a la lesión pulmonar. Es decir, yo puedo tener a un niño, ¿no?, cuya gasometría, porque solamente la hipoxemia la podemos nosotros detectar, ¿no?, dentro de una gasometría. Podemos de pronto tener al niño con el saturómetro colocado, sin embargo, vemos que es en la gasometría donde vamos nosotros a tener una mejor analítica, un mejor resultado de este dato, y por supuesto no corresponde a lo que nosotros estamos viendo porque aparentemente pareciera por el dato que tiene mayor compromiso respiratorio y sin embargo el problema no es de tipo respiratorio, ¿no? El problema ya acá es de otro nivel, ¿no? O sea, acá hay un problema de tipo ya más de tipo cardíaco. Dentro de las manifestaciones pulmonares tenemos campos hiperclaros en la radiografía de tórax,
la gradiente diferencial en la presión de oxígeno postductal es mayor, o sea, hay una diferencia más grande del 10%. La respuesta positiva, además también a la prueba de hiperoxia e hiperventilación. En las gasometrías tenemos hipoxemia grave con CO2 normal o ligeramente aumentado. Las manifestaciones cardíacas van a mencionar soplos correspondientes a insuficiencia tricuspidia, mitral o pulmonar. En el electrocardiograma hay predominio ventricular derecho con desviación del eje hacia la derecha. La ecografía es el método que es mucho más utilizado y más certero para poder determinar esta presencia de hipertensión pulmonar persistente, donde podemos a través del mismo poner de manifiesto la existencia de este cortocircuito de derecha a izquierda a través del ductus o foramen oval y valora el grado de hipertensión mediante el flujo a través de la válvula pulmonar o tricuspide. El tratamiento de esta problemática, tenemos medidas generales que corresponden a la identificación y corrección de los factores que predisponen la hipertensión pulmonar persistente. Si el problema es de este niño que tiene, por ejemplo, hipoglicemia, entonces corresponderá a la colocación de una vía que ya hemos mencionado de primera intención. El niño lleva una vía central venosa arterial que va a pasar a través del catéter venoso umbilical, solución glucosada con un VIG acorde con sus propias necesidades para poder disminuir este problema de la hipoglicemia, ¿sí? Y en todo caso, si el problema fuese una acidosis, entonces, ¿qué tipo de acidosis es la que está visible? Es una acidosis de tipo respiratoria, ¿no? Pues obviamente al tener ello, ya los médicos se encargarán de a la administración correspondiente del álcali para poder dar, ¿no?, este equilibrio que el niño necesita. La corrección además también con respecto a la hipotensión, y para este tipo de casos no es desconocido el uso de los inotrópicos para solucionar este tipo de problemas. El uso de dopamina, de dobutamina, y ya sabemos de que las cantidades realmente son bastante mínimas, por eso muchísimo cuidado en el momento de tomar las constantes para como valores específicos al momento de hacer la preparación de cada uno de estos inotrópicos. ¿Sí? Muy bien. Con respecto además también a las medidas que disminuyen la presión arterial pulmonar, la alcalosis, ¿no? Hay que alcalinizar con bicarbonato hasta conseguir un pH que se mantenga por lo menos, ¿no?, dentro de 7,45 y 7,55, aunque nosotros sabemos que los valores estándar de pH va desde 7,35 a 7,45. Pero si tenemos, cuanto más acidosis tenga el niño, pues nos viene bien tener este referente para poder mantener presiones parciales de CO2 dentro de un límite más o menos aceptable. Los vasodilatadores inhalados, que ya hemos mencionado, el óxido nítrico, que es en el momento actual el vasodilatador pulmonar inicial de elección, ¿sí? Pero inclusive también para poder utilizar el óxido nítrico, pues hay que saber, ¿no? Hay que conocer, hay que saber cuáles son los valores, las presiones parciales por minuto que requiere para poder hacer un adecuado uso del mismo. Un control del niño, un control del ventilador, de los parámetros ventilatorios, de la respuesta que está dando el niño frente al uso de este elemento. No siempre el personal conoce, porque no es un elemento de uso de tratamiento muy recurrente. No siempre se da. Dentro del año podemos tener 1 o 2 casos y me queda muy grande, ¿no? Entonces 3 obviamente menos todavía, ¿no? Entonces, será muy importante que el personal se mantenga bastante relacionado, que conozca, que investiga, que revise, que lea,
que busque alternativas de poder hacer un mejor manejo de este tipo de elementos de tratamiento que se utilizan en nuestras unidades, ¿no? Los vasodilatadores intravenosos son menos efectivos que el óxido nítrico y conllevan un riesgo de hipotensión, ¿no? Hay aquí algunos tratamientos que podrían utilizarse. La ventilación asistida, ¿no? La ventilación convencional puede ser utilizada para poder dar tratamiento ventilatorio a estos niños, así como es muy también frecuente el uso de ventilación de alta frecuencia, donde con este dispositivo, con este recurso, vamos a poder permitir disminuir el riesgo de barotrauma y conseguir rescatar apropiadamente estos alvéolos que están afectados, ¿no? Y sobre todo que va a disminuir el riesgo de, sobre todo si resulta bien, ¿de acuerdo? En uso del ventilador de alta frecuencia, en arriesgar a estos niños a requerir de ECMO. El surfactante o la administración de surfactante permite rescatar al niño de un 30 a 40%. No significa que la administración de surfactante sea exclusivo para tratar el problema de la hipertensión pulmonar persistente, porque hay estudios que más bien indican lo contrario, o en todo caso no hay una asociación directa entre el consumo o el uso del surfactante con la mejoría de estos niños que tienen hipertensiones pulmonares. De manera que viene bien, sí, el uso de este surfactante, pero por la problemática propia de la prematuridad del niño, porque recuerden que este es un problema que no solamente presenta a un niño a término. Tenemos muchos niños prematuros con estas patologías. Por lo tanto, no es básicamente por el propio problema de hipertensión, es básicamente por la propia prematuridad, por la inmadurez de los alvéolos pulmonares, que es que se requiere el surfactante. Con respecto a la asistencia respiratoria en la hernia diafragmática, la hernia diafragmática nosotros bien conocemos que es este orificio que ocurre en el diafragma y que permite movilizar órganos importantes que están en el abdomen para ser llevados, ¿no? A través de la diferencia de presiones, suben a nivel de la región torácica, ¿no? Entonces, este es el resultado de un defecto diafragmático generalmente en un 90 al 95% ocurre del lado izquierdo, ¿sí? Que permite el ascenso dentro de la cavidad torácica. Y obviamente afecta la estructura no solamente del pulmón de ese lado, sino que además también va a afectar la estructura del pulmón que aparentemente no siendo afectado, pero termina también afectándose, ¿no? La reducción hipoplásica y en el número de bronquios, bronquiolos y alvéolos se traduce en una drástica reducción del área de intercambio gaseoso. Entonces, esos pulmones se ven hipoplásicos y al ser hipoplásicos van a intentar trabajar el doble o el triple de lo que normalmente trabajaría un pulmón normal. Por lo tanto, va a haber muchísimo más complicación, más problema, porque el área donde normalmente se debiera realizar el intercambio gaseoso no existe, porque está mínimo, está reducido. Y al tener esta reducción, pues lógicamente se va a afectar, ¿sí? La incidencia no es que sea mucha y sin embargo, ¿cuántas veces no durante el tiempo que tenemos trabajando en nuestras unidades se han presentado este tipo de casos, ¿no? Entonces, ¿bien podríamos presentarlos? Sí. Bien podríamos nosotros tener algún casito por ahí de hernias diafragmáticas, ¿sí? La incidencia no es muy grande y sin embargo es necesario conocerla, del 0,1 al 1 por 1000 nacidos vivos, y en un 40-50% se asocian a otro tipo de malformaciones, sobre todo
muy común que no solamente tengamos niños con hernias diafragmáticas, sino además también con cardiopatías. Del 5 al 30% de los recién nacidos afectados van a presentar además también cromosopatías. A pesar del avance en el manejo neonatal, la mortalidad de estos niños permanece entre el 30 y el 60%. Son datos de mal pronóstico aquellos niños que tienen una hernia diafragmática, el que además hayan cursado, ¿no?, durante su vida intrauterina con polidramios, edades gestacionales menores de 25 semanas en el momento de hacerles el diagnóstico, la inclusión del estómago dentro del tórax, ¿sí? No solamente moviliza intestinos, sino además también el estómago está dentro del tórax, es signo de mal pronóstico. La masa del ventrículo izquierdo es menor de 2 gramos por kilo, ¿no? Se ven además también no solamente pulmones hipoplásicos, sino además también áreas, ¿no?, de las cámaras cardíacas que también son reducidas. Presencia de cardiopatía o cromosopatía, la capacidad funcional residual preoperatoria menor de 9 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, sumamente importante que nosotros sepamos cuáles son estos signos o estos datos de mal pronóstico, porque ya nos puede dar luces de que estos niños van a resultar siendo casos bastante especiales que tratar, que considerar. La sintomatología dependerá de la gravedad del cuadro. Cuando el defecto es importante, la presentación de los síntomas son inmediatos al nacimiento. El niño nace inmediatamente, ya está presentando la problemática respiratoria, presencia de cianosis. El abdomen, sobre todo, es excavado, que es un signo muy característico de estos niños que tienen hernias diafragmáticas, ¿no? El abdomen se ve bastante más bajo y el tórax más bien mucho más pechugones, les decimos, ¿no? Desplazamiento además también de los tonos cardíacos hacia la derecha y ruidos aéreos en el hemitórax afectados, que pueden ya estarnos de toda esta valoración clínica, ya nos puede estar dando luces de la presencia de una hernia diafragmática. Pero además también el diagnóstico prenatal, ¿no?, mediante la ecografía, ya le está indicando, ¿no?, a la madre, y es muy importante tener este dato previo, ¿no? Por eso es que las madres deben concientizar, sobre todo aquellas que están en vías de ser mamás, ¿no?, cuán importante es tener sus controles prenatales, porque ya en la primera ocasión de detectar cualquier anomalía, entonces, si por ejemplo nos encontramos en Tumbes, en Tacna, en Iquitos y requerimos, porque son niños que van a requerir de una intervención quirúrgica porque la reparación se hace quirúrgicamente, entonces estos niños van a tener que ser intervenidos en un lugar de mayor complejidad, en un lugar, en una sala de operaciones que le pueda dar toda la garantía de que se pueda realizar este tipo de intervención. ¿No creen que sería mejor que la madre sea trasladada donde el movimiento, el traslado, el niño está acostumbradísimo a que la mamá se traslade, que camine, que se vaya en micro, en mototaxi? El niño está acostumbrado, pero obviamente no es lo mismo un traslado in útero que fuera de él, porque pues va a arriesgar muchísimo más. Así se hacen las coordinaciones previas ya de un hospital a otro, el equipo se prepara con anticipación, la unidad de cuidado intensivo también ya ha sido anticipada de la llegada de este niño, ya se hacen las coordinaciones, es decir, se hace un despliegue humano en búsqueda de darle solución a lo que está por llegar. Que toda la movilización que podríamos nosotros tener de un caso que ya tenemos y que nos va a tomar mucho más tiempo, el niño está más complicado porque ha demorado además también el vuelo, se ha venido de Ica a Lima, ya ha pasado por tantos baches, es decir, el niño viene mucho más descompensado
con mucho más riesgo a que no vaya a solucionar de manera adecuada el problema. El diagnóstico postnatal se realiza sobre la base de la sospecha clínica. Cuando el niño da muestra de inmediatamente tras el nacimiento de tener todos estos diagnósticos y toda esta problemática, entonces, pues lógicamente se va a corroborar con con la placa radiográfica, ¿no? Y por supuesto, posteriormente, bueno, sobre todo con la placa la placa radiográfica que le da exactamente bien el dato, ¿no? El tratamiento inmediato, si se conoce el diagnóstico antenatal o ante la sospecha, en primer lugar, no se debe ventilar al niño, ¿no? Sobre todo a presión positiva, porque es un gran riesgo. Si la valoración clínica demuestra que tiene el abdomen escafoide, el tórax completamente elevado, el niño tiene problema respiratorio, frente a la ocultación hay ruidos cardíacos que están desplazados, pues lógicamente es muy probable hasta que la radiografía demuestre lo contrario, es muy probable que este niño tenga una hernia diafragmática. Obviamente el niño tiene problema respiratorio, pero no va a ser posible, no va a ser posible hacerle la ventilación a presión positiva porque arriesgamos, ¿no? Arriesgamos frente a la presencia de esta ventilación de sobredistender un área que ya viene bastante empobrecida, ¿no? Y que no va a poder trabajar o no está trabajando de manera adecuada. No va a poder hacer un buen intercambio y además estamos sobrecargando un área en donde requiere presiones realmente mínimas, mínimas para poder favorecer el intercambio gaseoso del área alveolar o de la membrana capilar que tenga disponible. Entonces, la intubación endotraqueal es lo que corresponde de manera inmediata. De esa manera se puede hacer una mejor ventilación, ¿no? Sin tener que dañar otro tipo de estructuras. La colocación de la sonda gástrica va a ayudar a descomprimir, ¿no? la zona abdominal. La administración de surfactante profiláctico podría ser beneficiosa, pero no significa que es básicamente como repito, lo que les mencionaba exactamente lo mismo funciona aquí para la hernia diafragmática, ¿no? Exactamente con el mismo criterio que para la hipertensión pulmonar persistente, lo mismo va a pasar con la hernia diafragmática. No es que ayude por el tema propio mismo de la hernia, es básicamente porque además también tenemos un área mínima comprometida de alvéolos que no están funcionando adecuadamente, entonces bien podría ayudar el uso del surfactante. El manejo preoperatorio, actualmente se prefiere la cirugía diferida, no la cirugía inmediata, porque en primer lugar se debe de estabilizar al paciente, hacer las correcciones de las alteraciones de tipo metabólica, respiratoria, ¿no? Si el niño viene de fuera, ver el tema del traslado, hacer las coordinaciones pertinentes, es decir, hacer todo un tratamiento previo para que podamos recién considerar ya que el niño va a entrar a una sala de operaciones. El manejo respiratorio, puesto que el cuadro respiratorio es de hipertensión pulmonar, ¿sí? El manejo será de esta entidad con el objetivo de conseguir saturaciones que vayan o que mantengamos saturaciones entre 85 a 90% con picos menores de 30 milímetros de mercurio. La modalidad ventilatoria se utiliza la ventilación de alta frecuencia, no ofrece el óxido nítrico, ofrece los mejores resultados en casos sobre todo de insuficiencias respiratorias refractarias, ventilación mecánica, ¿no? Frente a estos casos de insuficiencia respiratoria refractarias a ventilación mecánica, es que está indicado el ECMO. Aquí tenemos a un niño con ECMO. Respecto a la sedación,
Debe asegurarse una adecuada analgesia, sedación y valorar la necesidad, sobre todo también, si es posible, de relajación muscular. Bien, entonces, hasta aquí hemos llegado con nuestra presentación, joven Eduardo. Sí, sí. Eh, Buenas tardes, Magister Zoila, sí, nuevamente. Bueno, muchas gracias por su ponencia, ha sido una ponencia muy, muy grata, de verdad. Quería consultarles también a las licenciadas participantes, si es que tienen alguna pregunta, la pueden realizar activando su audio o también si desean pueden comentarla en el chat del Zoom. ¿Sí? Recuerden que nuevamente les voy a dejar nuevamente igualmente el formulario para que puedan completar su asistencia el día de hoy. Igualmente, pueden activar su audio o pueden levantar la mano también a través del Zoom. Mencionarles a los participantes que tenemos en el chat ya nuestro link de asistencia. No dejen, por favor, de llenar su formulario para poder asegurar la asistencia del día de hoy. Sí, ya. Muchas gracias, Magister Zoila. Como les mencionaba la Magister, es muy importante que podamos tener también el link de asistencia para que podamos completarlo. Sí, igualmente, dentro de la plataforma virtual ya se encuentran los cuestionarios que están hasta la unidad número 3, que por favor traten de resolverlos en lo más corto posible del tiempo. Y durante esa semana también se va a estar subiendo el cuestionario y las ayudas visuales de la unidad número 4. ¿Sí? Bien, joven Eduardo, en vista de que no hay ninguna pregunta, yo me imagino que las preguntas que tuvieran de cualquier manera a ustedes, siempre queda esto abierto para que ustedes puedan en cualquier momento realizar las consultas pertinentes. De cualquier manera, nos estamos viendo en nuestras sesiones privadas, en nuestros talleres, que ya me imagino que al final el joven Eduardo o la licenciada Kelly, la señorita Kelly les hará llegar de manera oportuna. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, yo me estoy despidiendo, por favor, joven Eduardo, tengo un problema familiar que atender y conmigo será hasta el día del taller. sí, perfecto, Magister Zoila. Muchas gracias por su participación. Igualmente, que espero que le vaya bien y a todas también, a todas las demás participantes. Muchas gracias por su participación a todas y muchas gracias. Hasta luego, Magister Zoila. Hasta luego. Nos vemos, ya nos estamos viendo con las demás participantes para la siguiente sesión. No se olviden que estamos iniciando ahorita mismo, en unos instantes, con la Magister Gina.